Bienvenidos a la mesa redonda del primer foro de transferencia organizado dentro del proyecto Life in Basacua, que está dedicado a las especies invasoras. Hoy tenemos a todos los ponentes del foro, de los cuales habéis podido ver sus presentaciones en los días anteriores, y desde aquí animo a todos los asistentes online a visualizar todas sus charlas, ya que aportan datos muy interesantes sobre especies invasoras. Les damos las gracias públicamente a todos ellos por su apoyo y colaboración con el proyecto en todo momento. Decir también como parte interesante que hemos subtitulado las presentaciones para que puedan ser seguidas por un mayor número de personas y pedir disculpas porque esta mesa redonda se va a desarrollar en español o un portuñol que esperamos que todos comprendáis. Recordar que después de esta mesa redonda habrá un día en el que tengamos una jornada en directo para que se puedan conectar todos los ponentes y poderles hacer todas las preguntas que queráis. En esta mesa redonda hoy tenemos investigadores y gestores medioambientales que llevan trabajando muchos años en con especies invasoras, tanto de España como de Portugal. Queremos con este foro ofrecer la posibilidad de compartir los conocimientos y sus experiencias en un intento de crear y facilitar sinergias entre el sector que genera conocimiento básico sobre especies invasoras y el sector que gestiona desde la administración estas especies. Voy a hacer una pequeña introducción para todos ellos, por si alguno de los ponentes no se conoce. Tenemos al coordinador principal del proyecto Invasacua, se llama Francisco Oliva Paterna y es profesor del Departamento de Zoología y Antropología de la Universidad de Murcia y colabora con el Grupo de Investigación de Zoología Básica y Conservación, también de esta universidad. Como representantes de investigación tenemos a Emili García Bertou, que es catedrático de Ecología de la Universidad de Girona, y trabaja como investigador en el grupo Greco del Instituto de Ecología Acuática también de la misma Universidad de Girona. Tenemos a Pablo García Murillo, que es profesor del Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la Universidad de Sevilla y trabaja en investigación con el grupo Placa, que entre otras actividades y organismos trata con plantas acuáticas de las que es un experto. Igualmente tenemos a Filipe Ribeiro, que es investigador del Instituto Mare del Centro de Ciencias del Mar y del Ambiente de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Lisboa, y todos ellos decir que llevan trabajando con especies invasoras desde hace años, han participado en numerosos proyectos de investigación, así como han publicado numerosos artículos científicos y de divulgación. Y por la parte representante de la gestión, está Paulo Carmo, que trabaja en el Instituto da Conservação da Natureza das Florestas en Portugal y es el jefe de la División de Aplicación de Normativas Nacionales y Europeas. Y ya por último, presentaros a Ricardo Gómez Calmaestra, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y es jefe del Servicio de Vida Silvestre en la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina. Ambos igualmente trabajan en sus respectivas instituciones desde hace muchos años en la coordinación de las estrategias nacionales sobre especies invasoras y la aplicación de normativa comunitaria y nacional sobre estas especies invasoras. Como sabéis todos, el proyecto Life in Basacua es un proyecto financiado por la Unión Europea en el que participan más de 8 instituciones de investigación, sociedades científicas y ONGs, tanto de España como de Portugal. Uno de los principales objetivos del proyecto es la concienciación y la sensibilización tanto del público como los sectores involucrados sobre la problemática de las especies invasoras que están presentes en las aguas de los ríos, lagos y sistemas estuarinos de la península ibérica. Dentro de los objetivos de este proyecto está la creación de sinergias entre diferentes sectores involucrados y en esta mesa redonda tenemos representantes del sector gestión y del sector científico. Una vez hechas las introducciones de los ponentes y del proyecto, me gustaría iniciar lanzando algunas preguntas que podrían ser interesantes para ser tratados en la mesa redonda y me gustaría que respondieran todos los ponentes, no hay un orden concreto, sino que todos
podéis mostrar vuestros puntos de vista, que seguro que son enriquecedores, y nos gustaría tratar los siguientes puntos que enumero y que luego iremos desarrollando a lo largo de la mesa redonda. Uno de los puntos que queremos tratar es cómo desde el proyecto Invasacua podríamos crear una sinergia entre el sector de gestión y los científicos. Y otro punto interesante que sería a tratar dentro de la mesa redonda es la utilidad y cómo de interesantes en la gestión de las especies invasoras es la creación de listas actualizadas como las listas negras o las listas blancas. Entonces, os lanzo una primera pregunta, contestáis, pues en esta primera pregunta damos el paso, si queréis, a Francisco Oliva Paterna, coordinador del proyecto, y luego vais contestando según nos vienen las ideas. Desde la parte científica existe cierta sensación de falta de comunicación con el sector gestión. Hay veces que los canales de comunicación no son todo lo abierto que desearíamos, y seguramente desde el sector de gestión ocurre o se tiene esa misma sensación de poca fluidez en la comunicación de resultados científicos. Dado que en el proyecto Invasacua uno de los principales objetivos es establecer sinergias entre los diferentes sectores dedicados a las especies invasoras, quería preguntaros qué podría ofrecer el proyecto para mejorar estos canales de comunicación entre el sector científico y el sector gestor, y si tenéis alguna propuesta que sea interesante para ser lanzada aquí. Bueno, Francisco, si quieres empezar. Bueno, muchas gracias a Anabel por la presentación del foro y bueno, aprovechar pues para lanzar el agradecimiento al resto de ponentes desde la coordinación del proyecto, que bueno, sabemos que partimos en este foro de un grupo aquí de investigadores con una experiencia muy alta en el contexto de las invasiones y bueno, y gestores a nivel de Portugal y de España que están en el nivel más exigente o más alto de la gestión de las invasoras, con lo cual, bueno, creo que el foro puede ser muy interesante. Como han lanzado, bueno, sin duda uno de los objetivos del proyecto es generar este tipo de eventos que, bueno, pongan en un mismo escenario eventos que permitan esa comunicación entre sectores o grupos que al final, de una u otra forma, todos estamos implicados en la gestión, ¿no? Las responsabilidades de la administración por un lado, pero los investigadores en cierta medida generamos, o la investigación, el mundo académico genera ese conocimiento. Desde Invasacua, como bien sabéis, y bueno, y en la presentación lo lanzamos, estamos intentando generar esas herramientas, ¿no? Este tipo de eventos de comunicación, plataformas en web para que la información esté disponible, ¿no? Para la gestión. Y bueno, creo que sería muy interesante pues conocer vuestro punto de vista de algunos de los investigadores o gestores y, sobre todo, si tenéis y lanzar alguna idea que podamos desarrollar en el contexto del proyecto. Muy relacionado también con estos aspectos de la conexión entre los implicados en la gestión, el proyecto va a intentar trabajar en líneas de acción para la gestión de determinados grupos de invasoras acuáticas y, sin duda, el generar esas líneas de acción, o para generar esas líneas de acción, es necesaria esa comunicación, ¿no? entre quien genera el conocimiento y quien lo aplica, en cierta medida. Yo doy paso no sé, a cualquiera de vosotros para, bueno, en esta línea, empezando un poco por esta idea de cómo podemos aumentar esa sinergia, mejorar esa comunicación. ¿Qué pensáis de esas herramientas que se están desarrollando en Life Invasacua? ¿Cómo podemos canalizarlas para dar soluciones? Quizá podéis empezar algunos de los responsables de administración que nos podéis ayudar o demandar, digamos,
sobre qué pensáis que podemos trabajar aún más en el contexto de Invasagua. Decía que, si me lo permitís, puedo empezar yo a comentar, bueno, pues algunas de las impresiones que tenemos en relación a este tema. Vamos a ver, en primer lugar, para nosotros la ciencia, los resultados científicos son fundamentales, tienen que ser la base y pretendemos que así sea de las decisiones que se toman en el ámbito de la gestión. Y en el Ministerio pues lo llevamos entendiendo así desde hace mucho tiempo, ¿no? Al margen de la inquietud personal, ¿no? que tenga cada uno y que hace que más o menos pues bueno, nos vayamos interesando por los resultados científicos que se obtienen, que obviamente pues no podemos estar al día de todo porque no somos científicos, no estamos en ese mundo. Al margen de, digamos, de esa inquietud personal, bueno, pues contamos con algunas herramientas. Nosotros en el Ministerio, por ejemplo, pues tenemos un comité científico especializado en el asesoramiento al Ministerio y, bueno, y a las comunidades autónomas también, porque al final transmitimos toda esa información en el contexto del catálogo español de especies exóticas invasoras, ¿no? Entonces, bueno, todas las solicitudes que nos llegan son informadas por este comité y le hacemos también algunas otras consultas. Pero al margen de este instrumento y de las colaboraciones que podamos hacer con científicos de manera más o menos puntual, que por ejemplo también yo creo que es interesante mencionarlo en el ámbito de este live, pues nosotros ya estamos colaborando con los científicos integrantes del mismo para bueno, pues desarrollar una serie de bases técnicas que después podamos trasladar a unas estrategias concretas de gestión de determinadas especies exóticas invasoras acuáticas y decía que al margen de esto yo echo de menos algún tipo de coordinación que sea permanente, que no sea una cosa puntual que se aplique de manera, bueno, pues para determinado ámbito del proyecto. Entonces, en ese sentido, pues algún tipo de instrumento de colaboración permanente, porque cuando finalice el live no sabemos qué es lo que quedará, si podremos seguir contando con la estructura que se articule en el ámbito del live, que va a ser muy interesante para nosotros, pero qué pasará después. Entonces, yo, en nombre del Ministerio, desde luego agradeceríamos muchísimo si hubiera algún tipo de propuesta pues que vincule más a la ciencia y al Ministerio, y a su vez lo hará vincular con las administraciones gestoras, que son las comunidades autónomas en España. Entonces, bueno, pues ahí lo dejo como más como una petición que como una sugerencia, a ver si fuera posible, pues eso, contar con algún tipo de herramienta a largo plazo que podamos utilizar, bueno, pues en este caso para las especies exóticas invasoras de ámbito acuático y después, posteriormente, pues ir ampliándolo al resto de especies exóticas invasoras. Vale, gracias, Ricardo. Una pregunta. ¿Este comité, que debería ser permanente efectivamente para que no sea variable a lo largo de los años o desaparezca, se articulará la intención sería articularlo a través de convocatorias científicas de proyectos sobre especies invasoras o simplemente comités científicos que evalúen a través de datos que tengan los científicos esa colaboración, ¿no? Hombre, lo ideal sería disponer de algún tipo de comité científico en el cual, bueno, pues hiciéramos reuniones periódicas y que, bueno, pues lo ideal sería contemplarlo además en alguna norma, darle algún tipo de base jurídica, ¿no? Eso con el tiempo se andaría. El comité científico que tenemos tiene unas funciones muy tasadas, ¿no? Unas funciones claras de informe,
lo que tiene que ver con el catálogo español de especies exóticas invasoras, pero a veces echamos de menos, bueno, en general echamos de menos eso, un retorno, digamos, no solo de las cuestiones que pueden tener que ver con las especies del catálogo, sino pues algo más general, ¿no? Algo más genérico que pueda tener que ver, pues por ejemplo, que nosotros podamos aplicar, por ejemplo, al ámbito de la elaboración de las estrategias nacionales que debemos impulsar y elaborar junto con las comunidades autónomas, y sobre todo que nos mantengan muy al tanto de cuestiones prioritarias que nosotros debamos atender. Ese es el tipo de cosas que yo creo que podría ser de muchísimo interés, y que yo animo desde luego a que bueno, pues se pueda en algún momento establecer algún órgano así de coordinación en este sentido, referido exclusivamente a las invasoras, porque el comité científico que tenemos no solo se refiere a las especies exóticas invasoras, sino que también aborda las especies amenazadas también. A lo mejor Paulo Carmo quería comentarnos su perspectiva desde el lado portugués. Adelante. Bueno, creo que Ricardo ha dicho mucho de lo que yo iba a decir también. Bueno, mejor hablar en portugués quizás porque, bueno, esto va a ser traducido también, así que voy a hablar portugués porque está también Felipe y vamos a tener también portugueses después siguiendo la difusión de la mesa redonda. O Ricardo já disse muito do que eu queria dizer. Há sempre, eu penso que é geral, não é só em Espanha e em Portugal, há sempre alguma barreira na transmissão de conhecimento entre o lado da ciência e o lado da gestão. E é nos dois sentidos, não é só a passagem do conhecimento para as entidades que fazem a gestão, ou o seguir das orientações, a consulta das orientações com os cientistas, é geral. Se está correto, não está, certamente, não é bom que isso aconteça, mas acontece sempre. E por vários problemas. No nosso caso, ultimamente, tem sido sobretudo por uma incapacidade humana de fazer tudo. Lamentavelmente, não conseguimos, com as pessoas que temos neste momento a acompanhar o problema das espécies exóticas, não conseguimos fazer se calhar nem 1/10 daquilo que gostaríamos de fazer, e nomeadamente a cooperação com as entidades científicas que estão a realizar um excelente trabalho, e eu digo isso não é por estar aqui os colegas cientistas, os colegas da investigação, há imensas universidades, há imensos centros de investigação neste momento no terreno a fazer trabalho excelente, com projetos live, com projetos financiados por outros fundos europeus, em alguns casos até praticamente com projetos, com financiamento da própria universidade, e não tem havido efetivamente a troca de informação que deveria haver entre os responsáveis pela gestão e quem cria o conhecimento. Conhecimento que é indispensável para o nosso trabalho do dia a dia, nomeadamente para a preparação das listas de espécies invasoras, para a sua revisão, para ver se a legislação está adequada, se prevê as medidas necessárias para combater esse tipo de espécies, a avaliação dos métodos de combate às invasoras. Tudo isso necessita de uma conversa com duas vias, portanto, da ciência para a administração e da administração para a ciência. E realmente nós temos falhado nesse campo, e o projeto Invasacqua, neste momento, é um daqueles que, quanto a mim, pessoalmente, me parece ter mais em conta essa comunicação.
Portanto, o tipo de atuação do projeto Invasaqua tem sido importante nesse sentido. Nós temos tido um contacto talvez maior, se calhar não tão grande como gostaríamos, porque, como eu disse, a disponibilidade de tempo tem sido pouca para trocar mais impressões, para discutir melhor os assuntos com os responsáveis pelo projeto, mas sabemos que daqui vai sair certamente muita informação importante para a gestão das espécies invasoras, nomeadamente, neste caso, as aquáticas. Aliás, ainda não falámos detalhadamente sobre o assunto, mas nós, na parte da administração, estamos a contar com o projeto Invasaqua para nos dar as pistas para a elaboração de uma série de planos de ação para o controle das espécies que estão a ser abordadas no âmbito do projeto. Por outro lado, somos frequentemente abordados pelas instituições científicas, por quem anda no terreno a fazer investigação, para participar em projetos. Infelizmente, nos últimos tempos, por problemas administrativos, e a máquina administrativa é uma máquina pesada, devido a esses problemas, nós não temos sido parceiros de muitos projetos. Sobretudo por uma razão, porque sendo parceiro e nomeadamente sendo beneficiário, a nossa máquina administrativa para gerir toda a parte das contas dos projetos seria tão pesada que iria prejudicar os projetos. E nós temos preferido dizer, nós colaboramos, participamos naquilo que pudermos com a nossa disponibilidade, mas não vamos entrar no projeto para não prejudicar o próprio projeto. Felizmente, agora, recentemente, houve mudanças a nível administrativo, tem havido agora umas alterações, e penso que esse problema se possa ultrapassar e que nós possamos começar a entrar nos projetos já como parceiros, uma vez que estes projetos têm em vista não só o recolher informação, mas avançar para as medidas de gestão e propor essas medidas de gestão para determinadas espécies. Y de ahí a administración terá de estar obviamente envolvida en el nuestro trabajo. Pues ahora cualquiera de vosotros de la parte científica, o Emily, o Pablo, o Philippe, podéis dar vuestra experiencia, hacer vuestra experiencia compartida de los estudios que habéis hecho de trabajos, de proyectos, si la comunicación ha podido ser fluida o no con el ministerio, las administraciones o los organismos que lleven el tema de las especies exóticas. Cualquiera de vosotros. Si queréis, empiezo. Mi impresión es que ha mejorado, ¿no? En los últimos tiempos ha mejorado un poco la comunicación entre administración y universidades y centros de investigación, ¿no? Quizá la crisis económica o la falta de dinero pues no ha ayudado a que haya más colaboración, ¿no? Pero bueno, yo creo que ha mejorado. Yo creo que es por los dos lados, ¿no? La administración pues eso tiene que intentar invertir más en la cuestión ambiental, ¿no? Que siempre pasa a segundo plano en comparación a muchas otras cosas, ¿no? Y pedirnos a los científicos soporte, aunque tenemos muchas obligaciones también, pero nosotros también los científicos tenemos muchas cosas para mejorar, digamos, para mejorar la comunicación con la administración, ¿no? Claro, nuestra tarea como profesores de universidad o como investigadores en general es sobre todo la investigación, ¿no? Publicar artículos de investigación, luego la docencia, un poco de gestión, y claro, en general yo creo que los gestores y la administración necesitan mucho, ¿no? la diseminación o convertir los artículos de investigación a información más útil para la gestión, ¿no? Y entonces ese paso de nosotros a convertir, ¿no? los artículos de investigación, pues intentar resumir, ¿no? los aspectos aplicados de nuestra investigación, eso es muy importante y es algo que cada vez hacemos más, yo creo, pero que es algo que podemos hacer mucho más, ¿no? Cada vez se nos pide más hacer divulgación, diseminación, y es algo que ahora tenemos también medios para hacerlo, ¿no? Hay
incluso prensa que publica, tiene colaboradores científicos habitualmente, ¿no? Como Diario.es o Conversation, que lo que hace es traducir un poco o resumir los aspectos aplicados de una cierta investigación, ¿no? Los artículos de investigación en general para los gestores o el público en general son difíciles de leer, ¿no? Un poco agradables comparado con muchas otras cosas, ¿no? A nosotros nos gusta porque es nuestro trabajo, pero en general están llenos de detalles, ¿no? Y cuestan un poco de ver el contenido aplicado, ¿no? Y eso es algo que también tenemos que hacer los científicos, ¿no? Convertir un poco nuestra investigación, intentar hacer la diseminación y divulgación también en castellano, en portugués, ¿no? Porque a veces eso, aunque muchos administradores no tienen problema con inglés, pues en general facilita el asimilar los contenidos. Y luego otra cosa que se me ocurre es para mejorar un poco la divulgación de nuestras investigaciones, es que nuestra investigación básicamente es artículos en inglés en revistas científicas, ¿no? Pero ahora, pues para llegar al público en general o también a los gestores, lo que necesitamos es mucha más imagen visual, un poco como ha hecho Life in Basacua, ¿no? Las redes sociales, vídeos, ¿no? Y eso hacemos muy poco todavía los científicos. Y yo creo que es algo que podemos hacer y puede ayudar a llegar a mucha más gente, ¿no? Y si llega a mucha más gente, pues los gestores y los administradores luego también se involucrarán mucho más con las especies invasoras. Para no tomar más tiempo, quizá lo dejaría con esto. Filipe, no sé si quieres comentar algo. Sim, sim. Olá, muito bom dia a todos. Eu vou falar em português devagarinho para toda a gente entender. Bem, eu acho que o Invasacua é extremamente importante porque vai produzir aqui, quer por um lado, documentos técnicos, como já publicou, não é, o guia das espécies invasoras, o guia ibérico de espécies invasoras em ambientes aquáticos. Só essa divulgação já é extremamente útil para todos nós conhecermos de uma forma integrada, e isto das barreiras nacionais e das comunidades autónomas é uma grande barreira para se ter uma visão global do tema das espécies invasoras em ambientes aquáticos. Eu acho que isso é uma grande barreira que quer as administrações do Ministério do Ambiente em Espanha e em Portugal têm que haver aqui comissões binacionais para ter uma visão mais integrada. E acho que também aqui o Invasacua também tem outras oportunidades, outros momentos de transferência de conhecimento, quer para a administração, quer para os técnicos do meio ambiente dos municípios, que são eles que de facto é que poderão implementar algumas das diretrizes do Invasacua, nomeadamente através dos workshops e das jornadas técnicas, que eu acho que tem que ter claramente o envolvimento dos científicos, por um lado, mas por outro lado, dos técnicos, não do meio do ambiente, mas dos técnicos dos mecanismos financeiros que estão disponíveis aos municípios, para se poder, para os municípios poderem ir buscar esse dinheiro, esse financiamento para implementar algumas das ações. Porque eu acho que a nível dos municípios, dos agentes locais, há um grande desconhecimento técnico das linhas de financiamento para implementar essas ações. Enquanto académico, vários dos pontos que o Emílio Garcia mencionou relativamente à questão de que a parte da transferência de conhecimento para a administração, para a maior parte dos académicos, não é uma prioridade, porque estamos numa permanente procura de financiamento, de publicações, de publicar, e agora está-se a dar mais importância à transferência de conhecimento para o grande público e para a administração. E eu acho que há aqui, por parte da academia, uma grande... há pouca sensibilidade para a comunicação à administração.
E isso, depois, por um lado, nós temos pessoas, equipas que precisam de informação e não a têm porque está publicado num artigo científico e ficou lá publicado numa revista, mesmo que seja em revista aberta, acaba por nunca receber a informação diretamente do investigador nacional. Eu acho que isso falta muito. Por outro lado, acho que muito dos científicos também não fazem o passo a seguir, que é fazer a divulgação ao grande público através de notícias de imprensa, de jornais nacionais, porque apesar de ser reconhecida pelos científicos e pela administração, a nível político isso não tem expressão e não são dadas diretrizes para se fazer qualquer coisa. E por isso tem que haver da parte da academia, como independentes, não é, da estrutura do Estado, mostrar que a espécie A, não é, o mexilhão-zebra, ou o siluro, ou o jacinto da água, são problemas gravíssimos para a economia, são problemas que não podem ser negligenciados pelos políticos. Porque para os políticos há sempre outras prioridades mais importantes, não é, do que o meio ambiente. Mas faz parte do nosso trabalho também alertar para estes problemas. Também, pronto, queria terminar que eu acho que é extremamente importante haver uns comitês científicos binacionais, numa perspectiva de que muitas das bacias hidrográficas são partilhadas, não é? Temos 4 grandes bacias hidrográficas partilhadas entre Portugal e Espanha, e não é por ter uma fronteira administrativa que as espécies invasoras vão parar na fronteira, não é? E eu acho que é extremamente importante reportar invasões, novas espécies invasoras, quer de um lado para o outro. E, por exemplo, um grande exemplo que eu acho que é extremamente importante tem a ver com o ICES, a International Commission for the Exploration of Seas, em que tem um grupo de trabalho de introduções e transferências de animais marinhos, não é? Eu acho que esse exemplo pode ser replicado para a Península Ibérica, através de uma comissão científica binacional, em que simplesmente atualiza as novas espécies invasoras e é um documento técnico oficial e a administração não vai ter que esperar por uma publicação científica, que às vezes demora algum tempo. Mas eu acho que isso é extremamente importante. E a nível mais de bacias hidrográficas, eu acho que tem que haver também maior comunicação em o que é que se passa no rio Tejo, ou no rio Guadiana, ou no rio Douro, a montante e a jusante, não é? Na parte central e oriental da parte ocidental. Eu acho que tem que haver também comunicação aí. Pronto. É a minha opinión. Muchísimas gracias, Felipe. Quizás Pablo García Murillo quiere darnos su opinión. Muchas gracias, Anabel. Pues bueno, mi experiencia con las administraciones ha sido en general bastante buena. Yo he colaborado bastante con la Junta de Andalucía, tanto en cuestiones exóticas como en cuestiones de conservación. Y luego también he colaborado con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y con parques nacionales. Entonces siempre ha habido una comunicación muy fluida por ambas partes. Pero yo creo que el truco de todo esto está en que los gestores tienen que tener un buen conocimiento del problema. Eso es fundamental, porque si el gestor no sabe exactamente la dimensión del problema o de lo que se está hablando, pues se pierde mucho tiempo en actualizarse y en entenderse. Y por otro lado, la generosidad de los investigadores. Yo creo que es algo muy importante. Vamos, yo y muchos de mis colegas creemos bastante, supongo que todos los que estamos aquí también, bastante en lo que estamos haciendo. Entonces vemos muchas veces las ocasiones de hacer una actuación rápida o de enviar un mensaje urgente a los gestores. Esto, si no hacéis esto, pues va a ocurrir esta situación. O si no tomáis estas medidas, esto puede ser un problema serio. Entonces, hay que ser generosos porque creo que nuestro deber como científicos no solo es publicar papers de alto impacto, hay que divulgar, hay que transmitir nuestro conocimiento a la sociedad
Y desde ese punto de vista, pues, si se cumplen estas dos condiciones, todo va bastante fluido. Los gestores van a recibir de los científicos, pues, la independencia que hacía referencia Felipe, y también el rigor avalado por nuestras publicaciones. Y nosotros, pues, podemos recibir de los gestores no solo el que haya proyectos o que no haya proyectos, sino muchas veces información y acceso a datos que de otra manera, pues, no sería posible, pues, participar de esos datos. Entonces, yo creo que si hay un buen feeling, se pueden hacer muchas cosas juntos. Y luego, con respecto a lo último, la última cuestión que se planteó al principio de cuál sería la plataforma para ponernos mejor en contacto, para que haya mayor difusión, yo pienso que una asociación a nivel peninsular de especies exóticas e invasoras, que partiera de Invasacua y que luego tuviera un recorrido, pues, todo lo que los asociados quisieran, y que incorporara, pues, gente gestores de la administración, de distintas administraciones, de ambos países peninsulares y de otros países que también se les invita a participar, instituciones como ICN o WWF o Greenpeace, o en fin, asociaciones ecologistas, usuarios de distintos tipos de actividades, de consultoras o lo que sea. O sea, tener un foro donde periódicamente, cada 2 años, yo creo que cada 2 años sería un buen tiempo de recurrencia, pues nos viéramos y intercambiáramos experiencias. Algo así como lo que ocurre con Sevicop y con la conservación de plantas. Entonces, bueno, ahí queda eso. Gracias. Bueno, aprovechando un poco lo que acaba de comentar Pablo, bueno, también comentado por Filip y en cierta medida demandado por Paulo y Ricardo, yo veo, digamos, y es muy interesante que han salido 2 aspectos que creo que son básicos, ¿no? Los aspectos estratégicos, es decir, necesitamos de una estrategia de continuidad, es decir, que no sirva, digamos, un proyecto como este, que es un recurso muy, muy útil, y la falta de recursos, es decir, en este caso, realmente Invasacua se está mostrando como un recurso útil, o pensamos que se está mostrando como un recurso útil, ¿no? Es decir, y creo que el kit está ahí, ¿no? En intentar tener líneas estratégicas, ya no de grupos de especies, etcétera, sino líneas estratégicas de la gestión de invasoras a nivel ibérico, que pueden partir perfectamente de un grupo de trabajo, como habéis comentado. Ya no sé si de una asociación ibérica de invasiones biológicas, pero sí quizás desde Invasacua, la idea que habéis lanzado entre todos de intentar movilizar un grupo de trabajo para, bueno, elaborar esas líneas o al menos perfilar líneas de acción en las que se incluya la necesidad de mantener esos comités científicos permanentes sobre invasiones biológicas, de donde se resalte esa necesidad de mantener unos recursos económicos constantes a la investigación y a la conexión entre la investigación y la gestión. Es decir, creo que eso sí que desde Invasacua podemos intentar movilizarlo. De hecho, ya estamos en vías de que esos eventos que hasta ahora se han hecho de congresos ibéricos de invasiones, congresos nacionales de invasiones movilizados por el GI, por el Grupo de Especialistas en Invasiones Biológicas, estamos ya de conversaciones con ellos y ya está prácticamente en vías de darle difusión. La idea de generar las próximas jornadas o congreso ibérico o nacional de invasoras a nivel ibérico, incorporando España y Portugal y coorganizarlo con este grupo de especialistas en invasiones biológicas. Y ese escenario puede ser, sin duda, bueno, el adecuado para movilizar esta idea de este comité o este grupo de trabajo a nivel ibérico, ¿no? Que bueno, quizá el formato que ha dado Filip Ribeiro es el adecuado, ¿no? Digamos, no sé qué pensáis sobre esta idea. Ya os digo, desde Invasacua esa es una de las líneas, ¿no? El movilizar eventos, pero que vayan encaminados a generar
unas líneas estratégicas, una documentación técnica válida para la gestión, etcétera. Sí, sí, puedo intervenir. A mí me parece que los congresos estos que hacían de nacionales de especies exóticas invasoras tenían mucho éxito, especialmente entre los gestores. Siempre había mucha gente, el ministerio, las administraciones, y me parece muy buena idea que fueran siguiendo. Es verdad que dependía mucho de la iniciativa del GIP, ¿no? De León, y cuando, bueno, por alguna, digamos, se organizaron muchos congresos, ¿no? Con una cierta periodicidad, pero me parece que es muy buena idea. También ampliarlo a Portugal también puede ser una buena idea. Y me parece que eso, que no sea tanto solo científico, sino que sea también los aspectos de gestión, eso a los gestores lo agradecían mucho y era una manera de vincular a gestores y científicos. No sé si es necesario crear otra sociedad, ¿no? Sobre especies exóticas. De hecho, ya hay unas cuantas, pero eso no lo tengo claro. Pero quizás se podría organizar igualmente a través del GI, pero también con varias sociedades científicas. Me parece que buscar sinergias también entre sociedades, porque ahora hay el CIVIC, la IL, ¿no? La EIT, el CIVECOL, y hay unas cuantas, pero también a nivel internacional hay el Neubiota, que es un congreso más bien, sobre todo a nivel europeo, pero también internacional. Ese también a ese también he asistido a menudo y es muy útil. Es verdad que quizá hay más énfasis en cosas científicas que en gestión, pero en ese otro, pero bueno, y luego recordar que hay la lista esta de especies invasoras en la península ibérica. Esa lista no es muy activa actualmente, pero bueno, es un foro que también para comunicar la información no está mal. Lo dejo con esto. Sí, bueno, por comentar, al hilo de lo que has comentado, Emily, como bien sabéis, sí, realmente Invasacua está además fomentando la ejecución de talleres específicos para elaborar información, para establecer conexión en los congresos de distintas sociedades, como la Sociedad Ibérica de Ictiología, como la Asociación de Limnología, y sin duda puede ser una herramienta para, bueno, poner en contacto a representantes de estas sociedades académicas para que conformen parte de ese comité o ese grupo de trabajo. Es decir, ahí sí que se puede aprovechar el trabajo que estamos haciendo desde Invasacua, que en cierta medida estáis muchos de los involucrados en invasiones biológicas, sabéis que estáis relacionados de una u otra forma, ¿no? Si te parece, intervengo. Pues yo creo que vamos, yo me hacía referencia antes a una asociación intentando que visualizarais algo que tiene una regularidad en sus reuniones, que tiene unos miembros identificables, que tiene unas comisiones científicas que están reconocidas. Entonces, hombre, si hay varias asociaciones, lo ideal sería que hubiera por lo menos una federación de asociaciones o un único grupo que fuera el interlocutor. Pero para mí lo importante es que haya una periodicidad que llegue a la mayor cantidad de gente posible, que estén incluidos, por supuesto, los gestores y otras instituciones que también tienen mucho que decir en el tema, y que haya también una presencia importante de científicos. Entonces, y que en este caso, pues me parece que es muy importante, al igual que ha ocurrido con la Asociación de Limnología, por ejemplo, tener el territorio de la península ibérica, porque la península ibérica tiene una unidad geográfica importante y que nos explica muchos de los procesos biológicos que están ocurriendo aquí. Si nos metemos en una dimensión un poco mayor, ya los problemas se complican bastante, pero creo que a nivel de península pues es un tamaño bastante razonable para este tipo de actividades. Gostava de intervir aqui também. A realização de congressos parece-me realmente importante para juntar todas as pessoas que trabalham nesta área, juntar os científicos com os gestores, mas não poderão ser aqueles congressos típicos das ponências em que estão uma pessoa vai falando e os outros vão ouvindo. E aí o exemplo do Invasacua de levar às reuniões de várias sociedades, levar alguns talheres, uns workshops para discutir o tema das invasoras,
penso que também poderia fazer parte de um congresso desse tipo, sobretudo fazer pequenos polos de discussão de temas específicos dentro do problema das invasoras, porque nós temos situações variadíssimas dentro das invasoras e há a tendência até das pessoas se especializarem em alguns desses campos. E seria bom discutir o problema das aquáticas, o problema das invasoras lenhosas, em fóruns mais pequenos, não apenas com uma pessoa de cátedra a falar para o resto dos assistentes. Isso parece-me muito importante. Por outro lado, a existência, no âmbito de uma nova sociedade ou de uma federação, como disse agora o Paulo, da realização desses congressos, simultaneamente não dispensa a presença simultânea de uma verdadeira comissão científica, seja ao nível de cada país, seja a nível da Península Ibérica, de juntarmos os interesses das administrações várias dos dois países e ter uma comissão científica, ou se não for possível, uma por cada país. Nós, quando fizemos a revisão da nossa legislação, que foi publicada em 2019, nós propusemos uma comissão científica. Mas sabem como é, o processo legislativo é sempre longo, dá muitas voltas, tem interferência de muitas pessoas, muitos organismos, e no final, quando foi publicada a nova legislação, a Comissão Científica tinha caído, com muita pena nossa, porque era uma forma de vincular o Estado ao diálogo com a comunidade científica. E era o que dizia há pouco, creio que era o Ricardo, que dizia que é necessário pôr essa forma de colaboração com o meio científico numa forma escrita, numa peça de lei, dar um enquadramento formal a essa colaboração. Não é que eu gosto de formalidades, mas é uma forma de responsabilizar o Estado pela realização desse diálogo com a comunidade científica e comprometê-lo também a apoiar a comunidade científica a poder desenvolver o trabalho que é tão importante, que é o de trazer informação para nos auxiliar na gestão. Nós ainda estamos a pensar fazer agora umas pequenas revisões, abriram-nos a possibilidade de fazer umas pequenas revisões à legislação, porque houve umas alterações que necessitam ser introduzidas, e uma das coisas que estamos a pensar efetivamente é recuperar a comissão científica que tanta falta nos faz para conseguirmos ter até uma base, depois uma base legal para o compromisso do Estado no financiamento à investigação nesta área. E isso penso que é muito importante. Por outro lado, há ainda mais uma questão, que é exatamente a coordenação a nível da Península. Eu sei que em Espanha há coordenação, que se fazem reuniões entre a administração central e as autonomias. Nós até chegámos a ser convidados para participar em algumas reuniões, infelizmente não foi possível, mas para nós será importante que se continue a fazer esse tipo de coordenação e gostaríamos também de começar a participar, pronto, não sei, formalmente os diplomatas têm sempre os problemas nestas questões, diplomaticamente qual será a melhor forma, mas o diálogo entre as administrações é importante, visto que a península é os rios atravessam-na de um lado ao outro e não há fronteiras físicas que sejam suficientemente resistentes para impedir a passagem das espécies invasoras. Portanto, estamos, como diria o Saramago, estamos na jangada de pedra e estamos juntos
no passado e para o futuro. Portanto, o que acontecer de um lado acontece do outro, portanto temos de trabalhar juntos. Perfecto. Vamos, yo creo que la visión de las especies invasoras está más presente cada vez en la sociedad como público general, ¿no? Cada vez vemos más reportajes en la televisión sobre las especies invasoras, los problemas que causan, los daños económicos que producen. Desde el proyecto se ha intentado un poco potenciar todo lo que es la divulgación de las especies, de la problemática de las especies exóticas, realizando talleres, como habéis hablado, en diferentes congresos, que a lo mejor a nivel más reducido funciona inicialmente mejor para hacer un grupo de peso posteriormente. Se han hecho exposiciones científicas para concienciar a la gente en general, talleres con colegios. O sea, dentro del proyecto se está intentando hacer una divulgación que, bueno, pues se pretende que sea mostrada luego a la sociedad en general. Y, bueno, eso luego empuja un poco a las administraciones. Si se convierte en un problema social, la administración parece que está como un poquito más presionada para tomar algún tipo de actividad contra ellas, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese camino estamos y creo que también se está reconociendo un poco la necesidad de crear unas herramientas y protocolos para mejorar la gestión de las especies invasoras, y una de esas herramientas son los listados actualizados de especies invasoras, pues como son las listas negras o las listas blancas. Y sería interesante ver vuestra opinión sobre qué listados pueden ser los más importantes para la gestión de las invasoras, o si hay una combinación de diferentes listas que pueda resultar más interesante que la utilización de una sola de ellas. Me gustaría un poco ver vuestra experiencia con las listas y cuál es en un futuro su utilidad. Únicamente por completar un poco lo que comenta Anabel, como bien sabéis, la idea de Invasacua es que esos listados generados en documentos técnicos lleguen a las administraciones, lleguen a asociaciones académicas para, bueno, su visualización, su crítica, su mejora, digamos, pero la idea es que son herramientas de, bueno, de gestión, ¿no? Y hemos generado de momento un listado de las introducidas, establecidas, bien naturalizadas o en vías de naturalización, y por otro lado un listado de especies potenciales que, bueno, que lógicamente los números son muy elevados. Al incorporar flora, organismos de estuarios, son incluso más elevados que los expuestos por Emili en su presentación, y bueno, y son ahí un listado que viene de consenso del mundo científico, que pensamos que puede ser una herramienta para que sea utilizada desde las administraciones, tanto nacionales como regionales, etc. Bueno, pues voy a romper el hielo yo ahora también, igual que en la primera pregunta. Que, por cierto, mencionar una cosa de la anterior pregunta, que si me permitís, que dé un paso atrás y ahora entro otra vez con el tema de las listas. Solamente que estoy completamente de acuerdo con lo que se ha dicho. Creo que son propuestas muy buenas, ya se llame grupo de trabajo, asociación, congreso, federación, como quiera que se llame, me parece muy bien. Pero sí que simplemente incidir en que sería muy importante un instrumento que tuviera un carácter lo más permanente posible, porque las cosas que son puntuales, congresos, tal, el problema que tiene es que se realizan y luego se olvidan y se quedan hasta el año siguiente. Pero si es una cosa, una estructura permanente, bueno, pues tiene otra consideración desde las administraciones, porque ya hay una gente detrás ahí que, digamos, está pendiente de manera permanente de un tema y puede estar presionando a las administraciones pues de una forma recurrente sobre ese tema, y está demostrando, pues en definitiva, eso, ¿no? Que hay un colectivo
ahí importante que está preocupado por esa problemática, ¿no? Es cierto que eso requiere, pues, en fin, tener asociados, tener fondos públicos, pero bueno, ahí ya es cuestión de imaginación y de buscar la manera. Simplemente era esa aportación final, perdonad que me haya metido en el tiempo de la segunda pregunta, ¿no? En relación a los listados, a mí me parece una herramienta fundamental, no los voy a descubrir yo ahora, y por eso vosotros en el proyecto los habéis identificado como un elemento central, ¿no?, para la lucha contra las especies exóticas invasoras. Yo quisiera destacar tres listados o tres tipos de listas que al menos desde el punto de vista de la gestión creemos que son fundamentales. En primer lugar, disponer de listas positivas de especies que se pudieran importar. Eso sería un avance muy importante porque, como sabéis, bueno, en julio de este año se aprobó en España una normativa que os lo voy a precisar ahora mismo, en concreto el Real Decreto 570 de 2020, cuyo objeto es regular la primera importación en España de especies alóctonas. No estoy hablando ya de especies invasoras, que como sabéis tienen una definición jurídica concreta. Estamos hablando de especies alóctonas, todo lo que venga de fuera. Bueno, pues todo eso ahora mismo, toda su importación está regulada a través de esta normativa, que es una normativa preventiva, creo que muy importante y bastante pionera también en el contexto al menos de la Unión Europea. Sabemos que en el mundo se han desarrollado en algunos sitios cosas similares, aunque tampoco demasiado. Pero bueno, el caso es que esta normativa esta normativa requiere una autorización desde la Administración del Estado para los promotores que quieran importar especies que están en una lista. Lleva asociada, por tanto, una lista de especies exóticas que se ha demostrado, que nosotros la hemos elaborado como aquellas que se ha demostrado que tienen un impacto negativo en alguna parte del mundo, ¿no? Entonces, el siguiente paso nosotros consideramos, una vez que tenemos esa lista, que nunca se terminará de completar, como os podéis imaginar, porque siempre habrá nuevos estudios que vengan a demostrar que nuevas especies se deben incorporar a esa lista. Nosotros pretendemos tener una actualización más o menos permanente, pero sabemos que el futuro de ese tipo de instrumentos no es estar actualizando todos los días la lista, que por cierto tiene ya, me parece que son 1.700 taxones, y cuando digo taxones incluyo géneros, pero también incluyo familias, incluso órdenes. Es decir, especies, pues realmente no sé ni cuántas puede haber, ¿no?, en esa lista. Entonces, el futuro es tener una lista positiva, una lista que nos diga realmente lo que se puede importar. De manera que, bueno, pues se minimice el riesgo de las importaciones considerando esa lista de lo que se puede importar. Y ese sería el primer tipo de listado. Después sería muy necesario también, ya dentro de las especies exóticas presentes, podemos llamarlas naturalizadas, o yo prefiero llamar sin más especies exóticas presentes en el medio natural, porque las naturalizadas también corresponde con una regulación, con una definición jurídica que existe, que bueno, tiene también unas implicaciones. Entonces, aquellas especies que ya están presentes en el medio natural, exóticas, y que resulten prioritarias a efectos de ser incluidas, a ser consideradas, mejor dicho, como invasoras y, por tanto, a efectos de ser incluidas en el catálogo español de especies exóticas invasoras o, en su caso, propuestas para la lista comunitaria de especies invasoras de preocupación para la Unión Europea. Ese también sería una herramienta bastante importante de cara a la gestión, pues para saber realmente cuál es el siguiente paso. Es decir, ya tenemos estas especies, vamos a priorizar sobre contra cuáles va a ser más necesario ir en el futuro. Y el tercer paso, tercer nivel de lista ya sería dentro de las especies invasoras
que tenemos ya declaradas, aquellas para las que existe una obligación legal de que las administraciones luchen contra ellas para su control o posible erradicación, conocer cuáles son las especies más prioritarias, porque claro, dentro de las invasoras también puede haber una gradación, ¿no?, de aquellas que son más peligrosas, que pueden causar mayores problemas o menores, y dentro de esas pues establecer ese... Normalmente tenemos, bueno, pues un cierto conocimiento, ¿no?, de cuáles son más complicadas y cuáles causan mayor revuelo, ¿no?, mediático, etcétera, pero si desde el punto de vista científico se pudiera determinar también ese tipo de listado. Entonces, esos son los 3 niveles que yo propondría, sin perjuicio de que existan muchas otras posibilidades para, bueno, pues incluir en listas a las especies exóticas, ¿no? Comentar, Ricardo, que justo, además de esos 2 listados que os he comentado, también en Invasacua hemos realizado un ejercicio de priorización sobre esos listados, que va en la línea un poco de esas listas que tú estás resaltando, ¿no? En ese ejercicio de priorización, basado en consenso científico, bueno, han participado los 3 científicos presentes aquí en el debate y han participado más de 50 científicos en valorar con unos criterios sencillos de, bueno, potencial invasor y riesgo y análisis de riesgo de esas especies, tanto de las presentes aquí como de las potenciales, cuáles son las peores, ¿no? Y bueno, eso también va a ser otro documento técnico que os llegará y en ese sentido el proyecto va, como diría yo, en la línea de lo que hemos comentado anteriormente. Primero van los documentos técnicos para que llegue a los responsables de gestión y después, en segundo plano, irán los artículos científicos. Es decir, estamos trabajando en la línea de lo que antes hemos denunciado, ¿no? Con esa sensibilidad desde el colectivo científico de que la información llegue, ¿no?, a la gestión. Solo quería hacer esa. Solo responderte muy rápidamente que pienso que todo esto demuestra que el proyecto está en la buena línea y está caminando, yo creo que en muy buen camino, porque, bueno, pues de alguna manera se va dando respuesta a los requerimientos, ¿no?, que podamos tener desde el mundo de la gestión. Eu relativamente à questão dos listados, das listas que o Ricardo mencionou e que o Francisco também já mencionou, que temos estado a trabalhar no Invasacua, acho que era importante, para além de serem vertidos numa forma de documento, né, documento técnico que está a ser agora trabalhado, acho que era também muito importante de haver aqui documentos técnicos para explicar os processos ou as diferentes formas de se fazer estes listados. Isto, estou a falar isto de uma perspectiva académica, mas também uma perspectiva também de transferência de todo o racional que está por trás da geração destas listas, sobretudo através das ferramentas que nós temos hoje em dia, não é? Tipo a ferramenta Horizon Scanning, não é? Que basicamente acaba por haver aqui alguma informação de potenciais listas, de criação de uma lista de espécies que poderão chegar ao nosso território e depois, com a nossa melhor informação em termos de experts, podemos dar aqui a melhor avaliação possível que nós conhecemos, né? Por exemplo, nós não sabemos como é que todas as espécies de plantas ou animais se vão comportar no nosso território, não é? É muito difícil e o que nós temos é, comportamentos acessórios que elas podem se tornar mais invasoras. E explicar este tipo de racional também para os técnicos e para todos, não é? Porque eu acho que é extremamente importante. Há outras ferramentas que são um bocadinho mais estanques, como a questão
da ferramenta do AISC, Aquatic Invasive Screening Toolkit, que são muito fáceis de explicar a pessoas que não são especialistas e que depois podem facilmente fazer uma avaliação de risco. Obviamente que tem que ser dependente de um parecer científico, mas eu acho que isso já são ferramentas que eu acho que devem ser mais divulgadas e difundidas perante a administração, porque nem todos nós conseguimos aceder. Não há só sei lá, meia dúzia de especialistas em cada um dos países e se calhar há dezenas ou centenas de solicitações mensalmente para se importar espécies novas. E eu acho que pode haver aqui algum trabalho que pode ser difundido da ciência para a administração, para que também se possa fazer aqui um pre-screening, não é? Uma pré-avaliação de algumas destas espécies que possam ser importadas. Esta questão que o Filipe acabou de referir do pre-screening das espécies importadas é muito importante. Nós temos uma experiência desde 1999 com a publicação da nossa primeira legislação de espécies exóticas. À data chamávamos espécies não indígenas, só passámos a chamar formalmente na legislação espécies exóticas, agora com a última legislação, uma vez que a tradução do regulamento europeu, em vez de seguir a indicação que nós tínhamos dado de chamar espécies não indígenas, foi traduzirem para exóticas, pronto, com a conotação que as exóticas têm para algumas pessoas que pensam sempre em espécies muito coloridas, de flores muito exuberantes ou animais muito especiais, quando muitas vezes não tem nada a ver com isso, mas tirando a questão da terminologia, nós com a primeira legislação, além das espécies invasoras que incluímos na lista das espécies já naturalizadas em Portugal, e tínhamos uma lista que incluía todas as espécies exóticas naturalizadas em Portugal, com a indicação de quais eram invasoras, era o anexo 1 da legislação, que causava uma confusão tremenda às pessoas, porque era uma lista de espécies naturalizadas, que simultaneamente era uma lista branca e uma lista negra. Tinha as espécies proibidas, as invasoras, e tinha as outras naturalizadas que não causam problema e que poderiam ser equiparadas a espécies autóctones em termos de utilização. E isso não era a lista branca, nem era a lista negra, era a lista zebra. Portanto, uma lista que, em termos reais, era muito difícil de utilizar. De tal forma que, com a revisão da legislação, optámos por fazer uma lista negra, onde estão as espécies invasoras, quer ocorram já no país, quer sejam potenciais invasoras no futuro, e uma lista positiva de espécies que já existem no país, que já estão naturalizadas, que nunca manifestaram um potencial invasor e que estão apenas a título informativo numa lista no site do ICNF. Estão online, as pessoas podem consultar e só colocamos aí espécies da flora. As espécies da fauna são problemáticas de uma maneira diferente. Optamos por não colocar nenhuma espécie da fauna, mesmo que ela já esteja naturalizada no território, não a colocar nessa lista informativa. Mas dizia eu, em 99, colocámos muitas espécies que não existiam em Portugal numa lista de espécies com risco ecológico. Era o terceiro anexo da legislação. A primeira era a tal lista zebra, a segunda era a lista das espécies com interesse florestal, que poderiam ser utilizadas sem problema, e a terceira era as tais espécies de risco ecológico. E incluía muitas espécies que havia tendência a entrarem via comércio. Graças ao estarem naquela lista, que não podia proibir a importação por causa das regras da Organização Mundial de Comércio e da livre circulação de produtos dentro da União Europeia,
Todavia era proibida a sua detenção. Portanto, se entrasse no país legalmente, em seguida a pessoa não podia deter essa espécie. Por essa razão, houve muitas espécies que, contrariamente ao que aconteceu noutros países, não chegaram a Portugal para utilização como animais de companhia ou como plantas ornamentais. Isso ajudou-nos a controlar bastante a presença de algumas espécies, como, por exemplo, o guaxinim, o cão-mapache. Haverá alguns exemplos, mas nada a ver com a situação que se vive, por exemplo, aí em Espanha, ou nas imediações de Madrid, sei que andam a controlar a espécie. Portanto, nós, em relação a algumas espécies, conseguimos reduzir muito o impacto por uma proibição à partida. Penso que, aliás, o objetivo da lei, da nova legislação que o Ricardo referiu, é exatamente isso, é tentar evitar que a espécie chegue ao local de destino. Nós não temos ainda esse tipo de medida, nós fazemos um screening relativamente à introdução na natureza, e aí a espécie só pode ser colocada na natureza voluntariamente após haver uma análise de risco, mas não temos análise de risco à entrada no território nacional. E na realidade faz falta, sobretudo porque vamos detectando muitas espécies, sobretudo porque recebemos das alfândegas as listas de animais e plantas que são importados, e vamos detectando muitas espécies que, não estando na lista das espécies invasoras ainda, poderão vir a ter potencial invasor, e em alguns casos até serve para detectar algumas que são proibidas e que de outra forma não nos chegaria a informação. Nem entrada, como espécies ornamentais ou animais de companhia. Uma legislação deste tipo, fazendo listas negras, tem um problema, que é exatamente proibimos a espécie A, imediatamente há um desvio da procura para a espécie B. Proibimos a espécie B e há um desvio para a espécie C. E isso está a acontecer, nomeadamente com as tartarugas terrestres. Em Portugal era proibida a espécie Trachemis scripta, enquanto a nível de toda a União Europeia só era proibida a Trachemis scripta elegans. Acontecia que, por vezes, apareciam algumas trachemis de outras subespécies que não a elegans, vindas transportadas por cidadãos que compravam noutro país. Proibimos essas espécies, proibimos todo o género Trachemis. Proibimos o género Pseudemis e o género Graptemis. O comércio automaticamente alterou-se. Neste momento estão a entrar outras espécies de outros géneros, algumas possivelmente até poderão ter problemas de hibridação com as espécies autóctones de cágados. Portanto, o facto de ter uma lista negra não é uma solução de futuro. Estamos cada vez mais inclinados para as listas brancas, mais extensas ou menos extensas, mas teremos de prever listas de espécies, nomeadamente para este tipo de comércio de animais de companhia e plantas ornamentais, uma lista que permita às pessoas interessadas nessa área, ao setor económico associado a essa área, que lhes permita desenvolver uma atividade com oferta de variedade de espécies, simultaneamente garantindo que dentro dessa variedade não se encontram espécies que tenham potencial invasor. Obriga-nos, claro, a fazer um trabalho de pre-screening, um trabalho de análise de risco bastante desenvolvido, mas o objetivo será
conseguirmos chegar a uma lista branca e dizer ao setor comercial interessado: senhores, estas são as espécies que estão disponíveis, façam a vossa atividade baseada nestas espécies, porque não conseguimos garantir que outras não venham a trazer riscos. E, como sabemos, quando há este tipo de atividade, os benefícios são para os importadores, os prejuízos são sempre para a administração, que tem de depois lidar com o controle dessas mesmas espécies. E é por isso que estamos neste momento a pensar exatamente na transferência da lista negra para a lista branca, não deixando de ter algumas listas negras para as espécies que estão claramente identificadas como mais perigosas, mas tentar avançar um pouco e tentar ir um pouquinho à frente das tendências comerciais e evitar que haja esta mudança sucessiva de espécie para espécie. Yo quizá lo que diría es que a mí las listas me parecen importantes, útiles, ¿no? Es como algo muy básico, todas son útiles, ¿no? Las blancas, las negras. Me parece que en aguas continentales, de hecho, como tenemos muchos problemas con especies invasoras, ya hemos hecho varias listas, ¿no? Y se ha profundizado bastante con esto, y quizá no sé si en ecosistemas terrestres hay tantas listas tan buenas como las que tenemos con aguas continentales, y con aguas marinas me parece que tampoco no hay tan buen conocimiento, aunque el Life in Basacua también lo ha tratado. Lo que sí que algunas ideas serían brevemente, es que hay mucha incertidumbre, ¿no? Algo que tenemos que tener presente es que hay mucha incertidumbre en muchas cosas, desde si la especie, pues la taxonomía, ¿no? La propia corvícola, no sabemos qué especie es, ¿no? Pero, en muchos casos hay muchas dudas de si la especie es nativa o no, si está establecida o no, si es nativa o no de una cierta cuenca, ¿no? Los riesgos, ¿no? El análisis de riesgos está muy bien, es útil, se tiene que hacer, pero es muy subjetivo, a menudo basado en criterio experto. Hay mucha incertidumbre con muchas cosas. Los impactos, ¿no? También tenemos muy poca información sobre impactos, aunque hay muchas evidencias de muchos impactos, pero a menudo la gente dice, esta especie no tiene impactos, ¿no? Y cuando de hecho no se ha estudiado, de manera que falta mucha información, ¿no? Básica de estudiar la biología, el impacto de las especies, y tenemos que siempre tratar con mucha cautela todos los datos, porque hay mucha incertidumbre, muchas cosas, y por tanto el principio de precaución, ¿no? Que a menudo se menciona con estas cosas, me parece muy importante. Luego, claro, lo que se ha mencionado de listas, pasar más del enfoque de las listas negras a las listas blancas tiene sentido, ¿no? Porque el comercio se adapta, ¿no? Como han mencionado Paulo y Ricardo, ¿no? Si las traquemis pues las prohibimos, pues el comercio intenta suplir ese vacío que en el fondo tiene la gente, ¿no? La gente busca mascotas, ¿no? Muchos viven en ciudades, ¿no? Buscando el contacto con la naturaleza, y su manera de buscar el contacto con la naturaleza que no tienen, pues es comprar mascotas, ¿no? Y eso es algo que también tenemos que estudiar, ¿no? Más que las listas son muy útiles y son muy básicas, pero quizá también tenemos que poner mucho énfasis en las vías de introducción, ¿no? Con qué vectores se introducen, ¿no? Por ejemplo, los ornamentales, pues regularlo mucho más, ¿no? Cosa que va un poco en contra de la globalización económica, pero regular mucho más, ¿no? El comercio, ¿no? El negocio, ¿no? El transporte de las especies, ¿no? Y estudiar mucho más eso, cómo nos llegan las especies, ¿no? Y internalizar los costes ambientales, ¿no? Si un cierto sector quiere introducir una especie, importar una especie y comerciar con ella, pues tiene un poco que pagar los costes ambientales que implicará, ¿no? Que luego se pueda escapar, establecer o volver una especie invasora, ¿no? Eso es algo que, creo que tendríamos que poner más énfasis. Y luego otra cosa que también me preocupa en relación a las listas de especies, es que nos centramos mucho en especies, ¿no? Especies exóticas, ¿no?
Pero claro, en aguas continentales, por ejemplo, en peces, ¿no? Tenemos mucho problema con las translocaciones, ¿no? Aquí tenemos muchas especies que son endémicas de una cierta cuenca, ¿no? Y son especies nativas de España o de Portugal, ¿no? O de una cierta cuenca ibérica, ¿no? O del Tajo, del Duero, ¿no? Donde hay muchos endemismos, o del Guadiana especialmente, y luego se mueven entre cuencas, ¿no? Y eso es lo de las translocaciones que no, de alguna manera las listas en general consideran poco, ¿no? Y es un problema muy importante. Vemos con Foxinus, es una especie nativa de una parte muy concreta de la península, pero se está introduciendo en todas partes, ¿no? Y además se introducen varias especies, algunas sí que son exóticas de fuera, pero otras son ibéricas, ¿no? Los barbos igual, tenemos los luciobarbus, ¿no? Los barbos más grandes que tenéis en la mayoría de la península, pues eso son en general endémicos de muy pocas cuencas ibéricas o de unas cuencas en particular y se introducen, ¿no? Entre cuencas y luego hay problemas de eso, de hibridación, ¿no? De desplazamiento y de pérdida genética de muchas especies, de manera que eso es un problema que veo de las listas, ¿no? Que si se estudian más los vías de introducción, pues la pesca, ¿no? Los usos ornamentales de las especies, si se estudian más las vías de introducción, los vectores, pues se reduce un poco más el problema, ¿no? Es algo que también se tiene que tener presente. Bueno, yo quería también hablar algo sobre las listas. Estoy prácticamente al 100% en lo que dice Emili. Creo que es complicado las listas, hay mucha información de listas en las aguas continentales y para mí la lista es un testigo del deterioro que ocurre en el medio acuático, en este caso. El medio se está alterando mucho. Hace 50 años teníamos muy pocas especies, desde el punto de vista de plantas, que es lo que yo conozco, muy pocas especies exóticas e invasoras en la península y ahora tenemos bastante más. Resulta que si miramos la calidad de las aguas de ríos, de arroyos, de lagunas, de lagos, pues ha disminuido mucho y esto es lo que ha permitido este asentamiento. Entonces, creo que las listas son una herramienta muy importante, fundamentalmente para la gestión y para la administración en general, porque te va a permitir pues, tomar una serie de medidas circunscritas a una serie de organismos concretos. Pero también se corre el riesgo de que nos perdamos entre las dinámicas de las listas, las clasificaciones de las listas, las pertenencias de las listas. Y yo creo que eso es un gran problema. El hecho, desde mi punto de vista, importante es que el medio nativo se está deteriorando mucho y eso es la puerta de entrada a un montón de especies que no son nativas. Entonces, hay una gran incertidumbre, como dijo Emili, y esa incertidumbre pues permite o va a explicar que, por ejemplo, especies como Ninfea mexicana, que no está en Europa en ningún sitio, pues de pronto aparezca en el Guadiana y se monte un problema enorme con esa especie, porque no hay manera de erradicarla. O especies que tienen una fama de ser muy destructoras, como Hydrilla verticillata, pues prácticamente en la península ibérica no dan problemas. Entonces, falta mucho conocimiento sobre la biología de las especies, de cómo esas especies funcionan en los distintos sistemas, y bueno, eso es un camino largo y complicado. Entonces, las listas son una herramienta muy buena, pero el problema gordo yo creo que está detrás de las listas, está en el deterioro del medio. Bueno, en conjunto, yo creo que todos los que hemos participado en la elaboración de esos listados en Invasacua compartimos lo que estáis comentando, ¿no? Pero sí que resaltamos que las listas son una herramienta inicial básica, es decir, y no significa que cuando elaboramos un listado priorizado con ese conocimiento científico, no significa que el único mecanismo de gestión de las especies top en esas listas sea la prohibición. Es decir, a veces la lista hay que sacar la lectura paralela o colateral que te dan esos resultados, ¿no? Si observamos que hay muchos galápagos como especies top por su posible impacto ecológico, transferencia de enfermedades, etcétera, sabemos que el mecanismo de gestión de esos galápagos quizás no es el adecuado, el que comentaba Paulo, ¿no? El de la prohibición, porque sabemos que el comercio responde rápidamente incorporando otros taxones, ¿no? Y ahí es donde tenemos que priorizar en los vectores de entrada. Es decir, los primeros pasos están en la elaboración de listas, pero en la priorización de esas listas que llevan a esas listas blancas, esas listas negras,
pero el paso fundamental, como bien comentáis, quizás sean los ejercicios de priorización de las vías de entrada y vectores, ¿no? Para poder canalizar más la gestión ahí, que es donde realmente va a ser preventiva. Es decir, si gestionamos esas vías de entrada, ¿no? De una forma adecuada, ¿no? O esa expansión y como habéis comentado, lo hemos vivido en la elaboración de estas listas, ¿no? Llevamos meses consensuando listas por la controversia que hay taxonómica, la dificultad que hay de establecer un estatus preciso de naturalización o no, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, decir, claro que lo hemos vivido en el contexto de Invasacua, la dificultad que hay de elaboración de listas, y bueno, pero al final son herramientas mejorables que deberemos ir adaptando y actualizando, pero creo que como habéis comentado, pues vamos en esa línea, ¿no? De generar esa información. Y es cierto que en el medio acuático, como habéis comentado, ya partíamos de una información muy buena, ¿no? Digamos, cosa que no existe en el medio terrestre, y en el medio marino está una cosa, digamos, mucho más complicada. Yo creo que tiene también mucho interés el disponer de las listas desde un punto de vista temporal, una secuencia temporal. ¿Cómo eran esas listas hace 5 años? ¿Cómo serán dentro de 5 años? O sea, si nosotros tenemos esa secuencia, nosotros podemos deducir un montón de procesos que están ocurriendo y por lo tanto podemos o intentaremos con más facilidad pues controlar esos procesos. Entonces, creo que es muy importante que se disponga de todo el proceso desde las primeras listas y que éstas continúen en el tiempo. Y luego, únicamente por comentar también lo que al inicio resaltaba Philippe, desde ese mecanismo de generar las listas, ¿no? Creo que es muy importante, al igual que hay mecanismos muy concretos, quizá más objetivos, más cuantificables, la idea de haber trabajado en consenso con más de 50 expertos en un proceso, digamos, de selección, de valoración, son mecanismos que bueno, creo que debemos resaltar, ¿no? El ir por ahí, el generar listados, al menos los iniciales, en esa línea, ¿no? En la línea de incluir y de involucrar cuanto mayor número de expertos en el ejercicio, mejor, ¿no? Eso, bueno, creo que con los trabajos elaborados en Invasacua, al menos partimos ya de haber intentado, ¿no? Y sin duda son mejorables, y intentaremos actualizarlas al menos en el periodo de duración del proyecto, y si podemos conformar esos grupos de trabajo en el futuro, porque deben actualizarse. Las listas sin ir actualizándose no son útiles, ¿no? Como supongo que todos sabemos, ¿no? Vale, ya por ir acabando, que llevamos un buen rato, aunque se ha pasado muy rápido la conversación, una cuestión como general que me imagino que casi todos estamos de acuerdo, que la prevención es una de las principales herramientas en la lucha contra las especies invasoras. Creo que ahí no hay duda que concienciar a la gente es importante, porque el que compra la mascota en definitiva es miembros de la sociedad que se sienten con necesidad de tener este tipo de mascotas. ¿Veis importante que se siga concienciando al público general y a los sectores implicados con las especies invasoras? Y desde el proyecto Invasacua, que estamos realizando diferentes acciones, ¿veis algún apoyo que podríamos hacer a un tema concreto que sea interesante desde vuestro punto de vista en el control y en la prevención de las especies invasoras? Algo rápido y terminamos ya la mesa redonda. Yo creo que sería muy importante hacer el énfasis en la divulgación de que la aparición de especies invasoras está muy vinculada al deterioro del medio natural nativo. Entonces, si nosotros conservamos nuestro medio natural, pues estamos blindándonos a que aparezcan especies invasoras. Yo nada más que continuamente pienso en los ríos que yo me encontré en los años 80, cuando yo empezaba mi tesis, y los mismos ríos que están ahora. Entonces había muchas plantas acuáticas, entonces había una diversidad alta de especies acuáticas, y imagino, de invertebrados, de peces, etcétera,
Y ahora mismo, pues los mismos ríos son de un color gris, como mucho hay algas filamentosas y mucho fitoplancton, no hay más nada. Supongo que la comunidad animal pues le habrá ocurrido lo mismo, ¿no? Entonces ha deteriorado, y en algunos de estos sitios es donde empiezan a aparecer pues azolas, por ejemplo, porque hay mucho fósforo, porque hay nitrógeno, entonces es el sitio ideal para que estas plantas pues prosperen. Y ese mensaje es el que yo creo que debe de llegar a la gente de todos los sitios, porque si lo reciben bien, entonces pues bueno, evitarán pues perjudicar, o serán las personas que denuncien que el medio ambiente se está alterando, y bueno, pues serán una barrera frente a esta invasión de especies invasoras. Esta mensagem que o Pablo acabou de passar é muito importante, que um ecossistema são é muito mais resistente à invasão pelas espécies exóticas, é a base do nosso trabalho. Devíamos estar a trabalhar no fortalecimento, na recuperação dos nossos habitats naturais para os tornar mais resistentes às espécies invasoras. Enquanto isso não acontecer, vamos ter de lidar simultaneamente com os dois problemas. O problema da falta de qualidade ambiental e com o problema das invasoras que entram porque aproveitam a porta aberta que nós lhes deixamos para ocuparem um território que está desequilibrado e onde elas facilmente ganham preponderância. A questão da prevenção aqui é muito importante, e o princípio da precaução é importante, como há pouco se dizia também. E aí as listas podem ser importantes na questão da precaução, efetivamente, mas tem também de haver uma maleabilidade razoável na elaboração dessas listas. Por vezes é necessário incluir uma espécie de um momento para o outro, para prevenir uma potencial entrada, e frequentemente o mecanismo de elaboração das listas é pesado. E eu tenho como exemplo maior o das listas europeias, em que levamos 2 anos para conseguir colocar uma espécie nessa lista. Temos, por exemplo, o caso do jacinto d'água, que por pouco, sabendo nós, Portugal e Espanha, qual é o problema de jacinto d'água, por pouco essa espécie não entrava nas listas. Portanto, a questão da prevenção tem muito a ver com isso também, e a mensagem, passar essa mensagem de que é necessário prevenir, passá-la para o público em geral e para a classe política é muito importante. Felizmente, nos últimos tempos, aqui no caso português, tem havido umas situações que têm chegado ao fórum principal da política nacional, que é o Parlamento, tem chegado a questão das invasões. E fiquei muito contente ao ver que houve decisões aprovadas no Parlamento relativas às espécies invasoras, nomeadamente ao jacinto d'água, e há perguntas dos parlamentares aqui ao Instituto e a outros organismos do Estado sobre o siluro, sobre o jacinto d'água, sobre outras espécies invasoras. Isso quer dizer que os cidadãos estão a fazer chegar aos seus representantes políticos também as suas preocupações ambientais, e nomeadamente as preocupações com as espécies exóticas. Embora isso por vezes nos traga muito trabalho administrativo, porque depois temos de estar a responder às perguntas dos parlamentares e tudo isso, mas é um sinal ótimo que a consciência ambiental no campo das espécies invasoras já está a atravessar não só a sociedade civil, está a chegar aos representantes políticos. Isso para mim parece-me um bom sinal para o futuro. Agora, temos de trabalhar exatamente com os setores em que o projeto Invasacua tem estado a trabalhar. Com a sociedade civil, com as escolas, com as associações, com os setores económicos, nomeadamente os pescadores, passar a mensagem da prevenção e do problema que as espécies exóticas representam para os nossos ecossistemas. É assim, no meio de todos os problemas que surgem,
felizmente que há assim algumas notícias boas que nos chegam e que nos permitem manter a esperança no futuro e dão-nos força para continuar a trabalhar neste problema. Eu subscrevo totalmente as palavras do Paulo e do Pablo. Eu acho que, para além da questão de preservarmos a questão dos nossos ecossistemas, não é? Do bom estado dos nossos ecossistemas, eu acho que também temos que incidir sobre as vias de entrada, não é? As principais vias económicas que levam à introdução de novas espécies exóticas. Porque atualmente temos uma taxa crescente de chegada de novos organismos, não é? Novas plantas, novos animais que acabam por se estabelecer. E eu acho que isso é um efeito da globalização económica. Eu vejo a questão da prevenção a três níveis, claramente. Por um lado, tem que haver muito mais pressing, muito mais lobby ou muito mais divulgação para forçar, para sensibilizar a classe política. Só a título de exemplo, há 4 anos encontrei-me num encontro sobre o Tejo, sobre o Rio Tejo, falei com um assessor do Ministro do Ambiente, do atual Ministro do Ambiente, e falei-lhe das taxas de chegada de peixes exóticos a Portugal, né, de uma espécie a cada 2 anos, e ele ficou estupefacto, e a reação imediata dele foi de derrota, ou seja, foi logo tipo, não há nada a fazer. E eu acho que isso é justamente algo que nós temos que desconstruir. Há sempre algo a fazer. Não conseguimos erradicar as espécies, temos que a gerir de outra forma. E temos que reduzir a taxa de chegada de novas espécies. Por outro lado, eu acho que é extremamente importante, o segundo vetor, é formar os agentes de vigilância, quer o corpo da Guarda Nacional Republicana, o SEPNA, o Serviço para as espécies, Serviço de Proteção das Espécies Ameaçadas, acho qualquer coisa assim. Acho que é extremamente importante formar as pessoas, os agentes de vigilância, porque muitas vezes algumas destas introduções, algumas destas espécies invasoras prioritárias já são antigas, outras também são muito bonitas e as pessoas não têm sensibilidade nenhuma de que elas são invasoras e têm grandes impactos. Às vezes acabam por nem sequer as reconhecer como invasoras. E isso eu acho que isto é extremamente importante, formar esses agentes de vigilância. E por último, acho que temos que incidir na sensibilização de grupos-alvo, que são os principais promotores de introdução de espécies exóticas, voluntariamente ou involuntariamente. A parte do setor ornamental e a parte também da pesca desportiva. No caso dos peixes, e nós nos últimos anos temos interagido muito e participado muito com pescadores desportivos, e dá para perceber que não é uma comunidade única e uniforme. Ou seja, há pescadores desportivos que reconhecem o problema das invasoras aquáticas, do Lucioperca, do siluro, da axigã, reconhecem que é um problema e que, porque gostam de pescar, principalmente, têm maiores preferências em pescar barbos ou trutas ou que gostam de pescar a axigã, o Micropteros salmoides, mas em ambientes de barragens, e reconhecem que é um problema nos rios. E por isso há muitos pescadores também que desconhecem totalmente os impactos de muitas espécies exóticas, como o alburno, ou o ablete, ou como a carpa, ou como o pimpão. Não têm qualquer tipo de conhecimento. E quando nós dizemos, ok, você prefere pescar a carpa nesta barragem ou prefere beber a água e gastar menos dinheiro para beber esta água de boa qualidade? E a resposta é clara, toda a gente
diz que prefere beber água em boa qualidade e por isso abdica da pesca. Ou seja, os pescadores desportivos, na minha perspectiva, são um grupo muito maleável. Há, de facto, pessoas que são muito mais contra qualquer medida de gestão e qualquer colocação de espécies de pesca no catálogo de invasoras, mas são uma franja. Acho que acabam por ser relativamente uma pequena parte da comunidade de pescadores. Eu acho que isso também se passa com as pessoas que têm animais ornamentais ou plantas ornamentais, que se calhar também reconhecem isso, e há uma grande variedade de opiniões. Mas eu acho que incidir a sensibilização dos políticos, formar os agentes de vigilância e sensibilizar os principais grupos de interesse que trazem algumas espécies voluntária ou involuntariamente. Estoy completamente de acuerdo con todo lo que se ha dicho hasta ahora. Quizá por añadir algo distinto, me parece que la prevención, por supuesto, es muy importante, ¿no? Y la formación y la sensibilización es lo primero que se tiene que hacer, pero luego también se tiene que un poco evaluar, ¿no? Si funciona o no funciona, y no asumir que necesariamente, un poco como lo que decía Felipe, vamos a convencer a la gente, ¿no? A veces la gente ya tiene la información y continúa con la misma actitud, a pesar de saber, ¿no?, que soltar una traquemis en una charca pues es malo, ¿no? Pues ¿qué va a hacer con eso, ¿no? Y actúa igualmente aunque ya tiene la información, ¿no? Una idea que me parece interesante, hay muchos artículos que muestran con especies invasoras que a menudo las campañas de educación no siempre funcionan, ¿no? Y que se tiene que evaluar todas las cosas. Por ejemplo, en restauración igual, si restauramos una zona y controlamos el Carpobrotus o una especie muy invasora que está en todas partes, pues se tiene que evaluar si realmente eso funciona o no, si tiene sentido a largo término o no, ¿no? Y evaluar las cosas me parece muy importante. No asumir que porque hagamos una campaña de educación o con formación y sensibilización ya va a funcionar, ¿no? Se tienen que evaluar las cosas. Y para eso es muy importante las cosas de ciencias sociales, aunque aquí la mayoría somos biólogos, ¿no? Pues para defender un poco las cosas, los colegas de ciencias sociales en gestión y en especies invasoras es muy importante el componente de ciencias sociales, es muy importante la psicología, ¿no? Si realmente convences o no, cómo actúa la gente, por qué un pescador deportivo quiere pescar black bass y carpa y le importa nada, ¿no?, que sea invasora, no. La cosa de ciencias sociales, la psicología, la economía, ¿no? Hemos hablado mucho de priorizar, ¿no? Tenemos que cuantificar las cosas económicamente, ver lo que es más rendible o que no, lo que es eficiente, ¿no? La comunicación, ¿no? Estudiar la comunicación, cómo comunicamos, ¿no? A menudo, ¿no?, las especies invasoras es polémico, ¿no? Y hay mucha gente que no la convences, ¿no? Y estudiar cómo comunicar la problemática a las especies invasoras, ¿no? Toda esta perspectiva de las ciencias sociales me parece muy importante para la gestión y la prevención. Só comentário muito rápido da experiência que nós temos com o Frisk. É engraçado porque os pescadores atualmente comunicam comigo sobre indivíduos que estão a fazer introduções de novas espécies em Portugal. Ou seja, acho que há aqui outra dimensão que é a sensibilização também aproxima os grupos e a administração, os grupos interessados dos pescadores, os científicos e a administração, não é? Obviamente que às vezes os científicos fazem uma via de comunicação com a administração posterior, indireta, mas eu acho que acaba por haver aqui uma aproximação que é essencial. Totalmente de acordo com as palavras do Emily relativamente à questão das ciências sociais, acho que têm um papel preponderante, e à parte da psicologia. Não vamos convencer todos, vamos se calhar trazer conhecimento e pôr as pessoas a pensar, e eu acho que isso é importante. Ya a estas alturas ya es complicado, ¿no?, aportar algo nuevo con
con todo lo que se ha dicho aquí sobre el tema de la concienciación, sensibilización. Bueno, por supuesto son cuestiones fundamentales, ¿no? La educación, sensibilización, concienciación y nosotros, bueno, en el ámbito de las administraciones pues hacemos lo que podemos. Nosotros en concreto, desde el Ministerio, pues no tenemos mucha competencia en estas materias. A veces elaboramos buenas prácticas sobre determinadas cuestiones, ¿no? Una cosa que sí hemos hecho es en la elaboración de un plan de acción sobre las vías de introducción y propagación de las especies exóticas invasoras. Este es un mandato que deriva del Reglamento Comunitario de Especies Exóticas Invasoras. Entonces, en este instrumento, en este plan de acción, lo que hemos hecho, una de las cosas, es identificar las vías de acción con la información las vías de entrada, de introducción, con la información que disponemos, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos visto que fundamentalmente en España las especies exóticas invasoras que tenemos, pues han entrado como plantas ornamentales, como escape de plantas ornamentales, como escape de fauna proveniente del mascotismo. Es un poco lo mismo de siempre, ¿no? Polizones, en el ámbito acuático, esto es muy común. Entonces, bueno, pues una vez identificados estas vías de introducción, lo lógico es centrar los esfuerzos de sensibilización sobre los sectores responsables de estos responsables a los que se les puede atribuir estos escapes, estas introducciones, ¿no? Y sobre todo yo creo que hay una cosa fundamental, que es intentar transmitirles la responsabilidad que tienen, no solo a ellos, también a los poseedores finales de estas mascotas o de estas plantas, la responsabilidad que adquieren al tener estos ejemplares, ¿no? Responsabilidad en muchos ámbitos, en términos de bienestar animal, en términos del impacto potencial, ¿no? Ecológico que puede causar estos ejemplares, también por supuesto el impacto económico, muy importante en términos de salud pública, ¿no? El tema sanitario, desgraciadamente hoy pues tan presente, ¿no? que lo tenemos que tener, y sabemos que, bueno, pues que las especies exóticas pues pueden ser un grave problema. Entonces, yo creo que ahí, bueno, ahí es donde hay que centrar los esfuerzos, todos lo hemos dicho, y sobre todo es muy importante, coincido plenamente con Emilín en el sentido de la necesidad de evaluar, pero es muy importante también resolver conflictos, intentar educar para resolver conflictos, porque mucha gente puede tener conflictos aun reconociendo que una especie puede causar un impacto ecológico. Ese ejemplar también le da mucha pena y lo acaba soltando porque acaba pesando más el sentimiento, digamos, por el bienestar. Y entonces ahí es donde también hay que empezar a enfocar esfuerzos para poner pues cada cosa, digamos, en su nivel, enseñárselo a la gente, y si ya no queda más remedio, pues hay que ir por supuesto al ámbito normativo, a la sanción, y es lo que queda, ¿no? Pero por supuesto la prevención en este ámbito, en este contexto de formación, sensibilización, etcétera, tiene que ser lo primero. Por ir un poco finalizando, como ha comentado Ricardo, yo poco voy a sumar ya porque lo habéis resaltado casi todo, ¿no? Digamos, es decir, entonces, bueno, es cierto que este proyecto es un proyecto de gobernanza e información, digamos, es decir, está en el contexto de ese grupo de proyectos del programa LIFE, es decir, está claro que la Unión Europea y a nivel luego ya de nuestros países ibéricos se tiene conciencia de que la información es esencial en esa prevención, que es sin duda el primer paso a la hora de gestionar. Claramente porque todo lo que invertimos en prevención se multiplica por mucho, y todo lo que invertimos en control ya de las establecidas se multiplica por pocos beneficios, normalmente, porque muchas veces ese control no es exitoso, como habéis comentado. Creo que ese mensaje, ¿no? de
que el deterioro ambiental propicia la entrada de invasoras es sin duda clave, pero también hay que lanzar el mensaje de que estamos en una situación que además de mejorar el medio ambiente en su conjunto, tenemos que actuar específicamente con el tema de las invasiones, ¿no? Evitando esa expansión entre cuencas, que quizá es una de esas medidas de prevención que nos olvidamos un poco, ¿no? Lo ha comentado Emilio con el tema de las translocaciones, pero la propia expansión de otras invasoras. Es clave evitar que la extensión de las que ya tenemos aumente, ¿no? En nuestros territorios, y ahí la prevención también es clara, ¿no? Es necesaria. Y por complementar un poco, que está muy relacionado con prevención y sería el segundo paso, es la respuesta rápida, ¿no? Digamos, es decir, hay que trabajar en mecanismos que nos den esa capacidad en la gestión de responder rápidamente a las introducciones, porque todos sabemos que es la única forma de poder, combatirlas o erradicar una especie justo en las fases iniciales, ¿no? Si os parece bien, por darle un poco o ayudar un poco a Anabel a la hora de sacar unas conclusiones, deciros que creo que desde el proyecto este tipo de foro es muy útil y sacamos ideas generales como, ese intento que vamos a realizar de al menos conformar ese grupo de trabajo a nivel ibérico, ya sea con el soporte de jornadas, congresos, o ya sea, digamos, movilizándolo, y cuento tanto con los académicos que aquí presentes como con los que se puedan sumar, cuento también, sin duda, con los gestores aquí presentes, es decir, porque esos grupos de trabajo, la administración y otros grupos involucrados tienen que estar incluidos, ¿no? Y bueno, hemos comentado un poco aspectos de las listas. Invasacua, sin duda, no va a solucionar el problema y ya había información existente. Es decir, lo único que pretendemos con el proyecto es ir actualizando o sumando información que creemos que es bastante válida o hemos comentado entre todos un poco esa idea. Y, sin duda, la prevención es la esencia de este proyecto, el generar información, el formar y el sensibilizar. Y un aspecto muy positivo de los proyectos LIFE es que de una u otra forma intentan siempre incluir esa evaluación que comentaba Emilio. De hecho, el proyecto tiene métricas como relacionadas con la percepción social de lo que estamos realizando. Va a ser complejo, no es fácil. Ahí hay grupos expertos en la materia de la Universidad de Évora que nos han diseñado y están trabajando un poco en esa línea, ¿no? Tenemos un cuestionario, digamos, para evaluar esa percepción social que se está implementando, ¿no? En todos los grupos, en todos los sectores involucrados. Y los proyectos LIFE intentan incorporar esa evaluación que, como habéis apuntado, es necesaria de cualquier mecanismo de gestión. Yo, por mi parte, creo que paso la palabra a Anabel. Sí. Y muy agradecido por toda vuestra participación en este debate. Vale, muchas gracias, Siscu. Bueno, hemos llegado al final. A mí se me ha hecho muy corto, espero que a vosotros también el debate haya sido interesante. Entonces finalizamos el primer foro de transferencia del proyecto organizado dentro del proyecto LIFE Invasacua. Agradecer a todos los ponentes que estáis aquí por vuestro apoyo constante a lo largo del proyecto y por vuestra disponibilidad para estar aquí presentes con vuestro tiempo tan preciado. Y bueno, solo cerrar esta primera mesa redonda y este primer foro, que espero se pueda continuar en otras mesas y en otros foros. Y bueno, si la situación lo permite, que nos veamos las caras en directo. Muchas gracias a todos. Os trasladamos a esa fase de preguntas con los asistentes que intentaremos realizar justo mañana, creo que es. En directo, sí. Reportagem realizada com o apoio do Programa LIFE da União Europeia.